noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se enreda el panorama empresarial. El próximo año las grandes, medianas y pequeñas empresas en Colombia tendrán que afrontar, además de una reforma tributaria, el recorte de la jornada de trabajo, una reforma laboral y un salario mínimo cuyo reajuste promete ser elevado. Hablaremos con Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI. Crear contraseñas tiene su ciencia. Por descuido o desconocimiento, muchas personas usan contraseñas muy fáciles de adivinar por parte de los ciberdelincuentes. Esta noche, Alexander Ramírez, de la compañía de seguridad informática ESET Colombia Frontec, nos explica cómo manejar bien sus claves. Ayuda para los municipios. Findeter anunció un plan de 200.000 millones de pesos para que los alcaldes puedan terminar proyectos que hasta hoy estaban en riesgo de quedar inconclusos. El presidente de la entidad nos cuenta detalles de este acuerdo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la preocupación que tienen miles de empresas en Colombia por el panorama económico del próximo año, pues muchos cambios que se avecinan constituyen riesgos para la estabilidad económica de los negocios. Doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, el gremio de las pequeñas y medianas empresas. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Henry. Buenas noches a todos. Bueno, doctora Rosemary, reforma tributaria empieza a regir ya pronto, al menos una buena parte de todo el articulado. ¿Qué tanto finalmente les preocupa a ustedes esta reforma después de que pidieron, pero no les aprobaron, un trato diferencial en materia tributaria? Pues indudablemente, Henry, tarifa diferencial que hemos insistido. Yo espero que la tercera sea la vencida y que corresponda precisamente al principio de progresividad. No fue posible y eso va a tener un impacto muy fuerte. Las condiciones y estructura del sector empresarial MIPYME es totalmente distinto, sobre todo cuando las MIPYMES en algunos beneficios que existen no tienen la oportunidad de beneficiarse, quiere decir, y el mismo ministro de Hacienda lo ha expresado, que el compromiso fiscal sobre la MIPYME, viéndolo como porcentaje, siempre va a ser más alto que el de la gran empresa. Cuando sumamos los impuestos, descontamos los beneficios, nosotros siempre vamos a pagar mucho más. ¿Hicieron ya algún cálculo de en cuánto o de cuánto a cuánto se eleva esa tasa de tributación para las pymes en Colombia? Pues nosotros hemos hecho análisis y realmente el impacto quitando, pues, ¿te acuerdas los beneficios que algunos que se tenían sobre personas, los empleados sobre todo? Eso va a tener un impacto muy alto. No tengo las cifras, todavía no hemos terminado de cuantificar, pero algunos especialistas en temas fiscales prevén un impacto del 70% aproximadamente y algunos sectores un poco más alto. Otro de los temas que muchos empresarios ven con preocupación es el del incremento del salario mínimo. Por un lado, la inflación está bastante elevada, por otro lado, pues muchos de los sectores, entre ellos las centrales obreras, consideran que hay que aprovechar para hacer un reajuste considerable. El gobierno en algún momento incluso habló de hasta el 20%. ¿Ustedes cómo ven esta negociación este año que ya empezó realmente, pero pues se va a intensificar ahorita en diciembre? En un proceso de inflación tan alto como el que estamos viviendo, sería desafortunado hacer un incremento salarial tan alto. La misma norma para determinar salario mínimo establece precisamente inflación más un punto si la productividad es positiva. Yo diría que ese debe ser el punto de negociación si queremos de una u otra manera tranquilizar las condiciones del mercado laboral y tranquilizar un poco esa inflación o esa tendencia al alza y que muy probablemente muchos indicadores el próximo año van a mostrar deterioro. Pues la inflación se calcula para finalizar este año en un poco menos de 13%. No se conoce, por supuesto, la cifra de productividad. ¿Los empresarios tienen ya alguna propuesta concreta de cuánto debería ser ese reajuste?
Haciendo sondeos con las juntas directivas de ACOPI, nosotros vamos a mantenernos precisamente siendo responsables con las personas que hoy están vinculados laboralmente, pero con aquellas que necesitan una oportunidad en lo que dice la norma, es inflación más un punto por productividad positiva. O sea que sería pues por los lados de 14% máximo, digamos, ese incremento. Dependiendo de los resultados finales, claro, entre el 13 y 14%. Para el próximo año está determinado ya por una ley de la República que la jornada laboral se reduzca en 1 hora y cada año progresivamente va a ir recortándose un poco más hasta llegar, si no estoy mal, a 42 horas. ¿Qué tanto va a pegarles a los costos laborales de las empresas esta norma que ya empieza a regir el próximo año? Va a pegar muy duro, sobre todo en aquellas actividades de servicio y comercio que utilizan horarios un poco más extendidos en el transcurso del día. Pero también, Henry, hay que mencionar que no solamente es eso, estamos hablando de una reforma laboral, una reforma pensional, muchas situaciones de reformas que uno diría, pues, todas esas proyecciones generan un alto nivel de incertidumbre. Nosotros debemos reconocer el esfuerzo que viene haciendo el sector empresarial desde la misma pandemia, cómo se ha ido superando esas situaciones o ese proceso de reactivación que se ha dado gradual, pero que seguimos viviendo condiciones que precisamente son el reflejo de una pandemia que paralizó al mundo y que a pesar de esas circunstancias seguimos recuperando empleo. El mismo indicador de desempleo mira cómo ha ido cediendo y en la encuesta de desempeño empresarial de ACOPI en el tercer trimestre, mientras se desvinculan 3 empleados en promedio, se están vinculando 4 empleados, o sea que sí estamos generando empleo. Entonces el mensaje, Henry, es que somos conscientes que sí se necesita una reforma laboral, porque seguir presentando proyectos de ley dispersos, atomizados, no le conviene a nadie. Pero esta reforma laboral estamos convencidos que debe ser gradual, con una visión de mediano plazo, con un tiempo bastante amplio para que esa gradualidad permita al sector empresarial hacer los ajustes correspondientes y no afectar el mercado laboral que existe. Pues dentro de los anuncios que ha hecho la ministra Gloria Inés Ramírez de Trabajo en torno a esta reforma laboral es, por ejemplo, revivir los recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde, como existía antes del 2002. ¿Eso sería muy nocivo financieramente para las empresas? Pues claro que sí, para las personas que trabajan turnos, los sectores, pero valdría la pena también revisar otras estructuras de costos. Nosotros hemos insistido que en los mismos parafiscales hay que profundizar en la optimización de esos recursos, porque es que nosotros no podemos estar mirando las cosas desde un solo lado, tenemos que mirarlo de una manera integral y la reforma que se vaya a hacer debe precisamente premiar la productividad empresarial, porque en la medida que se premie la productividad, te aseguro que todos vamos a ganar y el mercado laboral va a ser mucho más formal. Hoy tenemos un alto grado de informalidad que no conviene, pero esas son las condiciones de nuestro país, es la realidad y con ello hay que convivir. Y para seguir hablando de reforma laboral, otra de las ideas que tienen las empresas es flexibilizar las contrataciones, los tipos de contratos que existen en Colombia. El gobierno, al contrario, quiere y propuso ya al presidente Petro acabar con los contratos de prestación de servicios. ¿Esto es una buena o es una mala idea para ustedes? Para nosotros lo hemos visto como una mala idea. ¿En qué sentido? Cuando uno sondea a las personas que tienen contratos de prestación de servicios, muchas veces esas personas se les da la oportunidad de contrato laboral y la mayoría son jóvenes, jóvenes que no les gusta cumplir un horario porque tienen diversidad de actividades y ellos adecúan todas sus jornadas deportivas, de estudios y laborales a su conveniencia. En ese orden de ideas, nosotros creo que estamos haciendo una mala interpretación de que el contrato de prestación de servicio es una forma de evadir un contrato laboral y antes, por el contrario, es una gran oportunidad de muchos profesionales, incluso que no solamente trabajan con una empresa, trabajan con diversas empresas y tienen un buen nivel de ingresos.
A todo este panorama, doctora Rosemary, sumémosle la desaceleración económica que ya se ha iniciado a nivel internacional y también en Colombia, pero además las altas tasas de interés que seguirán altas el próximo año, lo mismo que la inflación. ¿Hay una amenaza con todo este panorama para la persistencia, la sobrevivencia de muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas en Colombia? Pues fíjate que cuando uno mira el indicador de confianza empresarial que el DANE, creo que desde julio del 2020 lo está sacando, la confianza empresarial ha ido disminuyendo significativamente estos 4 últimos meses. Ahí pues tenemos una lectura muy importante que hacer a esa desconfianza, confianza empresarial, el nivel de incertidumbre, las dificultades para seguir cumpliendo con sus deberes financieros, pero más que todo, y cuando tú hablas con los empresarios, es precisamente, por un lado, un gobierno nuevo con unas características diferentes, un modo de ejecutar políticas de una manera distinta. Estamos en un proceso de reacomodación, pero cuando tú miras ese proceso de reacomodación, por otro lado, siguen cerrándose vías, manifestaciones, bloqueos permanentes, pero que también te están diciendo que va a haber tantas reformas tan importantes para el sector empresarial. Eso te da miedo, pero a eso tenemos que sumarle factores macroeconómicos que no dependen solo de nosotros, sino es la situación mundial que no vamos a poder controlar fácilmente. ¿Qué pasa con el sector empresarial? Entonces, las inversiones que tiene contempladas las aguanta un poco, limita o toma decisiones en su estructura tanto laboral como productiva y eso incide en los diferentes indicadores. Una última pregunta, doctora Rosemary. ¿Podría todo este panorama generar más desempleo en el 2023 en Colombia? Ayer, precisamente, el Departamento de Investigaciones de Bancolombia incluyó ese riesgo dentro de los pronósticos económicos para el próximo año. Claro que sí, precisamente cuando tú miras situaciones tan complejas y si estamos hablando de una reforma laboral, pero si nosotros no la vemos de una manera equilibrada, y siempre lo he dicho, cuando nosotros hablamos de aspectos laborales, por lo general estamos pensando en los que tienen una oportunidad de tener un empleo y omitimos a las personas que no están vinculadas laboralmente. Entonces, por eso yo estoy totalmente de acuerdo cuando la misión de empleo, que es un documento muy serio que hay que retomar, sugirió que debe tenerse una visión de mediano y largo plazo en el mercado laboral y hacer esa reforma de manera gradual. Así queda escrita, la implementación debe ser de manera gradual para que todos podamos acoplarnos y tener buenos resultados. Pues doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, muchas gracias por estar en Signo Pesos compartiéndonos estas preocupaciones. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, gracias a ustedes. Las preocupaciones de los empresarios por el panorama que no pinta nada bien para el próximo. Gracias por continuar en Signo Pesos. Hay temas que aunque parecen sencillos, en realidad pueden ser una amenaza cuando no se manejan bien. Es el caso de las contraseñas que uno crea para los correos, las aplicaciones, las redes sociales o para cosas mucho más delicadas como las cuentas bancarias. Doctor Alexander Ramírez, gerente de SET Colombia Frontec. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. ¿A qué le llaman ustedes una contraseña débil? Bueno, Henry, las contraseñas débiles son aquellas que son fáciles de descifrar. Hay algunos errores comunes que se cometen en el momento de definir una contraseña y uno de estos es, por ejemplo, reutilizar las contraseñas, la misma contraseña en diferentes servicios. Entonces, es la misma que tienes para tu correo electrónico, para tus redes sociales o para otros servicios. Ese es un error muy común que se comete por parte de los usuarios. Otro error común que se comete, Henry, en este caso es justamente contraseñas débiles que pueden ser muy cortas. Recientemente desde SET en Latinoamérica hicimos un estudio y salieron el top 3 de las contraseñas más inseguras que utilizan las personas en Latinoamérica. Este estudio lo hicimos en México, Brasil, Colombia, Perú. Y en primer lugar, la contraseña más insegura que se está utilizando es la palabra password.
la gente la sigue utilizando frecuentemente o utilizando el número del 1 al 5 o del 1 al 9. Esas son las contraseñas que están utilizando y pues obviamente esto genera que sean inseguras. La gente todavía sigue usando en los análisis que ustedes hacen nombres muy fáciles de adivinar, por ejemplo, el nombre de la mascota, el nombre de la pareja, etcétera. Sí, Henry, eso es muy importante lo que tú mencionas. Es importante decirle a los televidentes que una de las recomendaciones que hacemos desde sede en Colombia es que utilicen contraseñas robustas y eviten, por ejemplo, ese tipo de cosas que tú dices, colocar el nombre de los hijos, fechas de nacimiento, nombre de la esposa o de la pareja. En este caso, es una contraseña débil que podría generar una brecha de seguridad para el usuario. Asimismo, como almacenar estas contraseñas en papeles escritos o en documentos planos de texto dentro de su equipo. Mucha gente, y hemos visto en oficinas, que pegan en un POSIT, ponen la contraseña y lo ponen debajo del teclado del computador y pues evidentemente esta práctica pues no debería ser. El problema, doctor Ramírez, hoy día es que pues uno tiene demasiadas cosas que piden contraseña y es difícil uno aprenderse tantas contraseñas. Por eso mucha gente hace lo que usted dice que no se debe hacer, utilizar la misma contraseña para todo. ¿Qué podría Sí. uno hacer para efectos de administrar mejor las contraseñas, que no sea la misma para todo, pero que también de alguna manera las pueda uno recordar o tener a la mano fácilmente? Bueno, la principal recomendación en este caso, Henry, es que utilicemos gestores de contraseñas. ¿Y qué es esto? Estos son software que uno puede tener, tú lo puedes comprar, uno puede buscar por internet gestores de contraseñas. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagos. Y básicamente lo que hace este software es que almacena una gran cantidad de contraseñas para cada una de tus cuentas y tú solo deberías memorizar y tener una contraseña muy robusta, que es la contraseña maestra, para acceder a este servicio. Si lo vemos, por ejemplo, muchas personas que son usuarios de iOS, del sistema operativo de los iPhone, este sistema maneja un gestor de contraseñas donde ya con autenticación biométrica tú puedes acceder a las contraseñas e inclusive el software te puede predecir o te puede sugerir, más bien la palabra es sugerir, contraseñas muy robustas. Entre más extensa sea la contraseña y que tenga caracteres alfanuméricos, pues obviamente va a permitir que esta contraseña sea mucho más difícil de vulnerar. Justamente quería preguntarle por ese tema de las contraseñas robustas. Hoy día en muchos sistemas se permite ya meter mayúsculas, minúsculas, inclusive símbolos, signos. ¿Qué debería tener entre todas esas opciones una contraseña robusta? Como tú lo mencionas, la idea es que tenga signos, números, que tenga letras mayúsculas, minúsculas, pero una de las recomendaciones que le podemos hacer a los televidentes es pensemos en una frase, o sea, cuando pensemos en crear una contraseña robusta, pensemos en algo que nos gusta. No sé, si a mí me gusta montar bicicleta, pues seguramente puedo crear una frase un poco más robusta que diga adoro montar en bici y cambiar números o de pronto cambiar símbolos o letras por números para que pueda ser mucho más robusta la contraseña y sea difícil para los ciberdelincuentes. Pero para el usuario, pues va a ser fácil recordarla porque es algo que le gusta. Definan frases, esa podría ser una muy buena recomendación. Hay un tema que yo siempre he visto con preocupación y es las contraseñas de los bancos, porque son solamente 4 números, por lo general no permiten, como en muchas aplicaciones o en correos electrónicos, usar contraseñas más largas, con letras, con símbolos, etcétera. ¿Por qué los bancos permiten solamente una clave tan fácil, digamos, de 4 números, que a veces se presta justamente para que por lo corta y por la limitación de los números del 0 al 9, pues sea de pronto mucho más fácil de adivinar? Claro. Esto pues básicamente en lo que tiene que ver con la banca, lo que tú te has dado cuenta hoy en día es que en el proceso de digitalización muchas entidades financieras ya no usan solamente esa clave de 4 dígitos, sino que usan adicional un doble factor de autenticación, como pueden ser o mensajes de texto al teléfono registrado del usuario. Por eso es muy importante tener actualizada la información con las entidades bancarias o el doble factor de autenticación, que es esa clave dinámica que tú tienes a través de una app en tu teléfono móvil. Entonces, en el momento que los usuarios vayan a hacer una transacción, una transferencia, un pago especial, les va a pedir esa clave dinámica, que es una clave que va cambiando constantemente.
Otros bancos hoy en día están utilizando reconocimiento biométrico como lo utilizan el celular. Entonces, esto lo están corrigiendo mucho las entidades financieras hoy en día y creo que en ese sentido también la recomendación para el usuario debería ser que periódicamente cambie su clave, esa clave de 4 dígitos con la que tú sacas dinero en el cajero. A propósito de esto del reconocimiento biométrico, ¿qué tan seguro es usar la huella digital en vez de una clave? Porque me parece a mí que es más fácil que a uno le obliguen a poner la huella digital, pues digo, el ladrón le obliga a uno a poner la huella digital, a que le obligue a poner todas las letras, números y símbolos que uno tiene generalmente en una clave, o debería tener por lo menos. Claro, ahí deberíamos diferenciar dos cosas, Henry. Una es en caso de que desafortunadamente una persona sea víctima de un secuestro express para robarlo, pues desafortunadamente en ese caso sería muy difícil poder controlar este tipo de cosas. En este caso, cuando pensamos en el tema de las contraseñas y estamos hablando de estos temas digitales, estamos de pronto pensando un poco más y enfocando el usuario a que se proteja digitalmente cuando hace transacciones a través de Internet. Hoy en día tú sabes, todo el mundo utiliza su teléfono móvil para hacer transacciones con el banco, contestar correos electrónicos, casi que tienes todo el mundo en tu teléfono móvil. Entonces, estas recomendaciones irían mucho más enfocadas a esa vida digital que tenemos todos los seres humanos y que hoy cuando tú miras estudios, casi el 52% de la gente hace transacciones y utiliza temas bancarios a través de los smartphones o los teléfonos móviles. Entonces, las recomendaciones están más enfocadas un poco hacia esos servicios y las cuentas que tenemos de redes sociales, correos electrónicos o temas o servicios de trabajo. Una última pregunta, doctor Ramírez. Además de, digamos, la ligereza de la gente a la hora de crear contraseñas, de los errores, digamos, mortales que uno muchas veces comete al crear esas contraseñas, ¿están realmente aumentando las amenazas de los ciberdelincuentes para hackear cuentas, para, digamos, diseñar nuevas estrategias para obtener esas contraseñas de la gente? Sí, Henry, desafortunadamente cuando nosotros miramos el aumento de los delitos informáticos ha crecido de una manera exponencial a nivel global y en Latinoamérica especialmente. Hoy en día los ciberdelincuentes están tratando de capturar información de los usuarios para hacer el robo de tarjetas de crédito o suplantar la identidad de las personas. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas la misma contraseña para todas tus cuentas, si el ciberdelincuente captura esa contraseña, puede acceder a tus fotos, puede acceder a información privada, información confidencial y el día de mañana poder extorsionarte de pronto con alguna información o te secuestran la información y te piden un rescate para que vuelvan a entregarte la información. Entonces, sí es muy importante que hoy en día los televidentes tengan claro que sí está aumentando el robo de la información, los ciberdelincuentes. Estas épocas de fin de año, el tema de los Black Fridays, este tipo de eventos genera que los ciberdelincuentes aumente cada vez estas campañas de propagación de malware y quieran robar información de la gente incauta. Entonces, es importante que tengamos muy en claro eso y estemos muy atentos y desconfiemos muchas veces de esas cosas que parecen que regalan cosas muy atractivas, a veces no es tan cierto. Pues doctor Ramírez, muchas gracias por ayudarnos a entender este problema, la dimensión de esta ligereza que a veces cometemos con las contraseñas y ojalá tomemos conciencia de crear contraseñas mucho más robustas. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A ti, Henry, muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. El doctor Alexander Ramírez, gerente de ESET Colombia. Seguimos en Signo Pesos. Los mayores gastos que generalmente trae diciembre se convierten en una tentación y en un problema para muchas personas. Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia, nos cuenta cómo reducir este incremento en los egresos. Ya estamos entrando en la recta final del año y en una época en donde usualmente el consumo crece por todos los temas de gastos de las fiestas, regalos y todo lo que rodea un poco la Navidad. En este momento nos llega esta época con un dólar costoso y con una inflación alta, por lo cual vamos a observar a los hogares colombianos haciendo más compras de productos locales, ahorrándose un poco ese efecto de la tasa de cambio. Pero también
haciendo más viajes al interior del país. Esperamos una buena afluencia de personas a largo y ancho del país para las fiestas de fin de año. También es importante protegerse de la alta inflación. Hay mecanismos, hacer los regalos uno mismo en la casa, por ejemplo. Eso te permite reducir algo de esos costos adicionales de comprar un producto terminado, que ya incluye varios márgenes, o peor aún, un producto importado que hoy con el tipo de cambio es algo costoso. Y Findeter anunció mecanismos para ayudar financieramente a los municipios afectados por la escasez de recursos con los cuales sacar adelante sus proyectos. El presidente de la institución, Ricardo Bonilla, nos cuenta de qué se trata. Estamos en el Congreso de la Federación de Municipios de Colombia. Nos hemos reunido con los alcaldes de categorías 4, 5 y 6 y hemos diseñado un plan rescate para el cual Findeter pone 200.000 millones a su disposición para que identifiquemos las obras en las que todavía tienen un problema para terminar, para que en el 2023 las logremos ejecutar y concluyan exitosamente sus periodos de gobierno. Findeter es el aliado tanto en crédito como en asistencia técnica. Díganos cuáles son, dónde están y qué hacemos con ellas, cómo los ayudamos a salir adelante. Hay el plan rescate de obras y además los podemos llevar a fortalecer el catastro multipropósito para que le dejen recursos a los próximos alcaldes. Y ahora les presentamos esta que es la cifra económica del día, 1,4 billones de pesos, y corresponde al monto de los recursos entregados a empresas de todo el país por parte de Bancoldex para enfrentar las dificultades post-pandemia. Esas asignaciones corresponden a los últimos 2 años y ya se han beneficiado 2.000 pymes. Según Bancoldex, los recursos han servido para que las empresas tengan liquidez o desarrollen proyectos de leasing, factoring, entre otros. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.875 pesos con 91 centavos. Se mantiene igual a la de ayer porque hoy es festivo en Estados Unidos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,08%. Se ubicó en $85 con 34 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se mantuvo en 1.950.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15%. La acción que más se valorizó fue la de Cemex Latam Holding con una ganancia de 5,29% y la que más bajó, Canacol Energy, con un retroceso de 4,84%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La CEPAL reveló estas cifras sobre el aumento de la esperanza de vida en Colombia. Hoy está en 74 años, pero en el año 2100 se espera que habría llegado a 89 años. Para finales de este siglo, esa esperanza sería de 91 años en Costa Rica, de 89 años en Ecuador y de 88 años en Brasil. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.